Ahora sí, profe. Ya, ahora sí. Ya, de lo que era el golpe, digamos, estructural que la economía tiene en este momento, ¿no? En relación, por ejemplo, a la recesión, a la crisis que la actividad económica está experimentando. Miren, si las empresas vienen a ser unidades de producción organizadas, evidentemente van a tener tres características, ¿no? Ahí señalamos, por ejemplo, que la empresa es un factor, primero, moderno, ¿no? No es un factor clásico, porque recordemos que los factores clásicos vienen a ser la naturaleza, el trabajo y el capital. Son los factores tradicionales de la producción, que justamente van a ser, digamos, reunidos, van a ser entrelazados por las empresas en un país, ¿no? Además de ser un factor moderno, cuidado, la atribución de moderno se debe a que existe una especie de comparación o discrepancia entre la actividad de la empresa con la intervención del Estado, ¿no? Evidentemente, la intervención del Estado dependerá mucho de qué sistema económico estemos, digamos, aplicando, ¿no? Por ejemplo, en lo que se refiere a digamos, a la actividad estatal. Ustedes saben que la economía, por ejemplo, de Corea del Norte, la economía de China, la economía, por ejemplo, de Cuba, ¿no? Para citar un país aquí en América, se llaman economías socialistas, ¿no? Porque ahí el Estado tiene el rol del empresario, ¿no? O sea, el Estado reemplaza a la empresa, mientras que en países como el nuestro es al revés, ¿no? El rol del empresario está por encima del rol del Estado. El Estado cumple un papel netamente fiscalizador, ¿no? Un papel proveedor, un papel de carácter redistributivo que al final pues se aplica a las actividades productivas, ¿no? Bueno, aparte de moderno, es un factor integrador, ¿no? ¿Por qué se llama integrador? Porque justamente reúne, ¿no es cierto? Combina a los factores tradicionales. Y además es un factor relacionado porque al combinarlos, evidentemente va a desarrollar la finalidad principal que es la producción, ¿ya? Bueno, vamos ahora a los fines de la empresa. La empresa va a desarrollar en esencia cuatro finalidades, ¿ya? La primera es el fin económico. Ojo que están en orden secuencial, ¿ya? Van a aparecer de acuerdo a la importancia, ¿no? La secuencialidad que las empresas van a imprimir. Bueno, el fin económico significa que las empresas se dedican a la producción, ¿no? O sea, generan bienes y servicios. Esa es digamos, primera finalidad de carácter económico. O sea, es un fin netamente objetivo, ¿no? Luego viene el fin mercantil, ¿ya? El fin mercantil significa que las empresas producen bienes, ¿no? Generan servicios, pero para poder comercializarlos, o sea, para poder colocarlos en el mercado. O sea, recurren a la circulación, ¿verdad? Esa es la segunda finalidad. Por ejemplo, a ver, ¿qué diferencia hay entre la señora que, por ejemplo, a esta hora le está sirviendo el desayuno a su familia, ¿no? Y la señora que en su pequeño restaurante, ¿no? Está sirviéndole el desayuno a sus clientes? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está que la segunda señora tiene un fin mercantil. O sea, ella mientras va preparando el desayuno, va pensando en venderlo, va pensando en marketearlo para poder colocarlo en el mercado. Mientras que la primera señora lo que busca es que su familia esté contenta, ¿no? Hay una finalidad diferente. Entonces, en el primer caso y en el segundo caso coinciden en producir desayuno, pero la diferencia está que en la segunda opción hay una finalidad empresarial. O sea, la señora que vende desayuno ya es una empresa desde el punto de vista económico. Claro, será una micro empresa, pero evidentemente está dentro de la finalidad mercantil, ¿ya? Luego viene el llamado fin lucrativo, ¿no? ¿Qué significa el fin lucrativo? O sea que las empresas producen para vender, ojo, y luego venden para obtener un beneficio. Se supone que el beneficio es la mayor distancia que debe existir entre los ingresos que se han recibido y los costos que genera el proceso de producción, ¿no? Mientras más ingresos tenga la empresa, ¿no? Y menos costos tenga, evidentemente los beneficios van a ser más altos, ¿no? Se dice beneficio o también se le dice ganancia, ¿no? Porque a nivel de, digamos, de las finanzas posteriores se le llama
utilidad, pero el término económico es beneficio. A ver, en este momento, por ejemplo, hay un problema que se ha presentado con las empresas de transporte urbano, ¿no? O sea, las líneas, pues, que transportan a la gente por la ciudad. Entonces, se ha dado, por ejemplo, la situación en que los dirigentes han planteado y han hecho, pues, un paro el día martes, y parece que como no hay solución, el otro martes van a volver a hacer un segundo paro. Lo que ellos dicen es lo siguiente: debido a las normas sanitarias actuales, ¿no? Un ómnibus solamente debe llevar un tercio del público que normalmente transportaba. Bueno, en la práctica no se cumple, ¿no? Porque si ustedes van a las avenidas principales, ya viaja gente incluso, ¿no? Al lado del chofer. Entonces, de todas maneras, si eso se cumpliese, las empresas de transporte estarían afectadas, porque de llevar 120 pasajeros, ahora solamente llevarán 40. Y eso va a implicar que los ingresos se van a reducir a una tercera parte. Pero los costos son los mismos, porque cuando la empresa sale de su paradero inicial hasta el paradero de destino, el alquiler del carro es el mismo, el salario del cobrador es el mismo, lo que gasta en combustible es lo mismo. Entonces, los costos no varían, pero lo que varía son los ingresos. Y eso hace que los beneficios incluso hoy sean para muchas empresas negativos, ¿no? Negativos en el sentido de que están obteniendo pérdidas. Y una empresa que obtiene pérdidas, entonces, no está cumpliendo con el fin lucrativo, y esa empresa está destinada, pues, simplemente a desaparecer en el mercado, ¿no? Una empresa puede nacer, crecer, desarrollarse y también morir. Es tan igual como el ser humano, ¿no? Es lo que se llama en economía el ciclo vital del producto, ¿no? El ciclo vital de las empresas, ¿no? Una curva creciente y luego empiezan a decrecer, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, la mayoría de ustedes tienen Netflix, ¿no? Esa empresa es ahorita una de las, creo que la más rentable en el mundo en el entretenimiento. Pero hace 30 años la empresa que daba la hora era el blockbuster, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que las empresas tienen que someterse a ese fin lucrativo, pero deben ser competitivas, ¿no? Si no son competitivas, desaparecen del mercado. Y hay una última finalidad que se llama la responsabilidad social, ¿no es cierto? ¿Qué significa la responsabilidad social? Bueno, aquí existen dos aristas, ¿no? La responsabilidad social se tiene que dar primero con sus clientes, ¿no? O sea, con el público objetivo, que significa que el cliente debe ser siempre bien atendido, ¿no? Debe estar siempre recibiendo el servicio más productivo, el servicio más eficiente, ¿no? Porque hay un dicho que afirma que el cliente tiene siempre la razón, ¿no? Un restaurante debe atender bien a sus comensales, ¿no? Un colegio debe atender bien a sus alumnos, ¿no? Eso se llama responsabilidad social. Pero la responsabilidad social tiene un objetivo, pues, subjetivo, ¿no? Que es justamente la fidelidad de los consumidores, ¿no? O sea, que el consumidor sea, como quien dice, fanático de la empresa, siempre le va a comprar, ¿no? Ustedes, por ejemplo, van a una cierta pollería y si no está abierta, entonces deciden no comer. Ustedes van a este colegio porque saben perfectamente que hay una responsabilidad social. Y aparte de la responsabilidad social con el cliente, también está lo que se llama la responsabilidad con sus trabajadores, ¿no? Por ahí algunas personas están tratando de europeizar nuestra realidad empresarial llamando colaboradores, ¿no? Pero el colaborador, pues, no es la palabra adecuada, porque los colaboradores se llaman esclavos, ¿no? Entonces, la esclavitud es un sistema que no funciona, pues, dentro del sistema capitalista actual, ¿ya? Entonces, no olvidar, por favor, ya hay cuatro fines: el fin económico, el fin mercantil, el fin lucrativo y la responsabilidad social, ¿ya? Pero sobre todo, las empresas vienen a ser personas jurídicas, ¿ya? ¿Por qué se llaman personas jurídicas? Porque son organizaciones, ¿no? Que están obviamente registradas, están empadronadas en los registros públicos, ¿no? Tienen un acta de nacimiento, que es el registro de fábrica, ¿no? Tienen procesos tributarios que cumplir, tienen procesos sanitarios que cumplir también, y una serie de normas que formalmente haría que las empresas estén constituidas con todo lo que la ley señala. Pero en el Perú sabemos que eso es muy difícil de aplicar, porque el 70% de las empresas, desde el punto de vista económico, son informales, ¿no? Y es más,
Yo creo que con la pandemia, hoy la informalidad de las empresas llega casi al 80, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas empresas formales que evidentemente para la supervivencia económica se han tenido que dedicar a la informalidad. ¿Sabes? Eso es determinante. Bueno, vamos ahora al universo empresarial, ¿ya? Existen dos parámetros iniciales, ¿no? Según la propiedad y según el tamaño. Ya vamos a diferenciar cada una de ellas. A ver, según la propiedad se habla de dos universos, ¿no? Primero, la empresa privada, ¿no? Y en segundo lugar, la empresa pública. Bueno, ¿cuál es la diferencia? La empresa privada está basada en la propiedad individual, ¿no? Al decir propiedad individual significa que está relacionada con los fines personales, ¿no? De tal manera que al ser particular la propiedad, evidentemente el empresario solo piensa en el propio beneficio, ¿no? Entonces, las empresas privadas actúan bajo las leyes del mercado, actúan bajo dos principios, ¿no? Primero, la eficiencia, o sea, ganar plata, y en segundo lugar, la productividad, ¿no? La productividad que las va a hacer competitivas, ¿no? Entonces, la competitividad de las empresas está relacionada, pues, con los fines de tipo privado, ¿no? Evidentemente, ustedes ven, por ejemplo, lo que pasa ahorita con la salud pública, ¿no? La salud pública, o sea, los servicios que da el Estado a las personas que están enfermas, ha colapsado. Entonces, mucha gente, por cuestiones de humanidad, quiere salvar la vida de su familia, lo lleva a una clínica privada. Y ustedes han visto que las clínicas privadas, fundamentalmente lo que piensan es que la bóveda de dinero esté llena, ¿no? 10.000 soles diarios por estar en una clínica es lo que gana mucha gente al año, ¿no? En un día gastas lo que gastas todo el año en recibir tu salario. Entonces, eso evidentemente implica el fin de las empresas, ¿no? Muchos economistas, muchos sociólogos dicen las clínicas están haciendo su agosto, están lucrando, pero esa es la naturaleza del empresario. Claro, moralmente, éticamente, socialmente, eso es una especie de algo abominable, ¿no? Pero es parte también de los objetivos que las empresas pueden obtener, ¿no? Nuestro colegio Saco Oliveros tiene una pensión social, ¿no? Una mensualidad social, pero imagínate, hay colegios de 7.000 soles, 7.500, ¿no? Tienes que dejar como cuota lo que cuesta tu casa. Entonces, eso evidentemente es un efectivo de que la empresa privada tiene la finalidad, pues, netamente subjetiva. Y eso tiene un amparo, digamos, ideológico, ¿no? Adam Smith, el padre de la economía, el papá del capitalismo, decía de que las empresas privadas actúan guiadas por una mano invisible, o sea, por, ¿no?, el interés particular, ¿no? Mano invisible, mano es lo que orienta, invisible es que no lo ves, pero sientes dentro de tu estructura individual el objetivo de ganar dinero, ¿no? Actúa bajo las leyes del mercado. Por ahí un alumno me preguntaba el otro día para una academia, me decía, maestro, pero ¿por qué los canales de televisión ofrecen programas que nosotros llamamos basura? Pero justamente la basura es lo que más vende, ¿no? Y los canales de televisión, mientras tengan rating, van a tener auspiciadores. Y si tienen auspiciadores, tienen cómo financiar sus gastos. Y eso evidentemente es lo que va a determinar, pues, que lo privado esté por encima del interés común, ¿no? El interés social. Bueno, y las otras empresas se llaman empresas públicas, ¿no? O llamadas también empresas estatales. Se llaman empresas del Estado porque justamente el Estado tiene el rol de gestionar, ¿no?, el tipo de actividad productiva que desarrolla. Aunque no es tanto actividad productiva, porque las empresas públicas están más orientadas a lo estratégico, ¿no? A generar los servicios más importantes que la población va a necesitar, que la población va a utilizar, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es el punto de vista ideológico sobre la empresa estatal? La empresa estatal no busca el lucro. Bueno, eso es ideológicamente hablando. Lo que la empresa estatal busca es el fin común, ¿no? Y cuando digo el fin común significa el bienestar de la gente. Por eso en los países socialistas, la herramienta que se utiliza para que la economía funcione se llama la planificación, ¿no? La planificación económica es justamente la estructura en que se basa las decisiones de estas empresas del Estado.
Tú vas a Cuba, el Estado tiene la salud, tiene la educación, tiene el transporte, tiene la vivienda, tiene la infraestructura. Entonces, evidentemente el pueblo recibe los beneficios de ese Estado que le produce los bienes y los servicios esenciales, ¿no? A ver, una pequeña historia. ¿Alguno de ustedes les subo 2 puntos? Me podría decir 2 puntos a su bimestral, ¿ya? Vamos a dar una bonificación el día de hoy. Acá tengo mi registro, ¿ya? Vamos a determinar una serie de puntajes adicionales a los alumnos que participan. ¿Alguien me podría decir en qué gobierno se dio el auge de las empresas estatales en el Perú? ¿En qué gobierno el Estado empezó a crecer como empresario? ¿Alguno de ustedes me podría dar la respuesta? A ver, entonces vamos. Profe, A ver, dime, hijo. ¿puedo responder? Sí, dame tu apellido rápido. En el de Fujimori, ¿Te apellidas Fujimori? No, tu apellido, te he preguntado. ¿Cuál es tu apellido, hijo? Álvarez Castro. Álvarez Castro, ya. Oscar Ernesto. Sí, correcto. Ya, a ver, solamente uno, papá, ¿ya? A ver, Álvarez, me dijiste en el gobierno de Fujimori, ¿no? En el gobierno de Fujimori, ya está bien, apaga tu micro, gracias. Tú dices que se fomentó más la intervención del Estado. Bueno, de repente está bien tu participación, pero has confundido lo que es empresa con lo que es, digamos, una posición política, ¿no? En realidad, el Estado como empresario, ¿no? Se volvió un dinosaurio, se volvió ¿no? Un paquidermo a través del gobierno revolucionario del general Juan Velasco Alvarado. Ustedes cuando lleven historia del Perú van a estudiar justamente el gobierno de Velasco, ¿no? Es un gobierno que se dio justo hace ya más o menos 50 años, 52 años exactamente, en que se dio un golpe de Estado, ¿no? Lo sacó al presidente legítimo democrático Fernando Belaúnde y a partir de ahí Velasco empezó una carrera estatista, ¿no? Todas las empresas fueron inmediatamente, ¿no? Estatizadas. Apareció el petróleo, la minería, la pesca, la industria, el transporte, todo lo producía el Estado. Algo parecido se le ha criticado, por ejemplo, al presidente Martín Vizcarra cuando hace unos días, lo que fue hace 2 o 3 días, anunció que si las clínicas privadas no bajaban sus tarifas, el Estado las iba a intervenir. O sea, imagínate que una clínica, pues, en San Isidro sea, ¿no?, intervenida por el Estado. A partir de ese momento, ¿no?, ya no van a ir, pues, solamente los que tienen dinero, iría la gente de menos recursos a atenderse, ¿no? Y la atención sería como una especie de CIS, ¿no? Una especie de gratuidad, ¿no? Evidentemente. Pero el tamaño del Estado se hizo más corrupto y se hizo más, digamos, improductivo en el gobierno o en el primer gobierno del presidente fallecido el año pasado porque se suicidó. Estamos hablando del doctor Alan García Pérez, ¿no? Con Alan García el Estado creció mucho más como empresario. Cuando Alan llegó al poder en el año 85, habían en el Perú cerca de 600 empresas estatales. Finalizando su gobierno, estas se habían duplicado. Inclusive el Estado se metió a ser empresario, por ejemplo, en actividades como la aviación comercial. Así como hay Latam, ¿no? Así como hay esa empresa chilena, había una empresa del Estado que se llamaba Aero Perú, ¿no? El encanto de volar era su. Imagínate, el Estado vendiendo servicios de viajes en avión, pero descuidaba la salud, descuidaba la educación, descuidaba las carreteras, descuidaba la seguridad. Y yo les hago una pregunta, muchachos. ¿Dónde el país tiene mayor crisis social y económica? En la salud, la gente muere en la puerta de los hospitales, ¿no? En las escuelas, ¿no es cierto? Imagínate, hoy el sistema educativo estatal es uno de los peores del mundo, ¿no? Tiene crisis, por ejemplo, en las carreteras, ¿no? Los delincuentes están mejor armados que los policías, ¿no? Y eso evidentemente refleja que el Estado le ha dado mucha importancia a ser empresario antes que dedicarse, pues, a la actividad netamente, digamos, social, colectiva, que es lo que tiene que hacer, ¿no? O sea que una empresa privada busca el lucro, una empresa estatal busca el bienestar de la gente. Esa sería la diferencia conceptual, ¿no? Bueno, lo que sí me van a aprender, muchachos, porque esa va a ser la tarea, se la voy a decir al final, ¿ya? Pero este cuadrito, por favor, que tienen ahí
al fondo a la derecha, ¿verdad? Va a ser muy importante. Dice, la empresa de acuerdo a su tamaño, ¿ya? O sea, de acuerdo a cuál es el tipo de ventas, ¿no? La cantidad de trabajadores que tiene. A ver, según el esquema, ahí tenemos 4 formas de empresa, ¿no? Tenemos la microempresa, tenemos la pequeña empresa, ¿no? Tenemos la mediana empresa y también tenemos la gran empresa, ¿no? O sea, una empresa se puede clasificar bajo esas denominaciones, ¿no? Para ponerles una idea, a ver, la bodeguita del barrio, ahí está, ¿no? Es una microempresa, ¿no? Una cevichería que tiene 2, 3 locales ahí por el distrito, ¿no? Es una pequeña empresa, ¿está bien? Un restaurante que tiene franquicias, unos 20, 30 locales, ya es una mediana empresa, ¿no? Y por ejemplo, pues una empresa tipo Nike, tipo Coca-Cola, ¿no? O una empresa peruana, con el Banco de Crédito del Perú, es una gran empresa. Entonces, ¿por qué esa diferencia de llamarle micro, pequeña, mediano, grande? Es que hay 2 parámetros que se van a considerar, ¿no? Primero, ¿cuáles son las ventas anuales, ¿no? O sea, cuáles son, digamos, digamos, los ingresos que se generan de acuerdo a lo que la empresa va vendiendo. Y en segundo lugar, el número de trabajadores, ¿ya? O sea, el número de, ¿cómo le dicen ahora? Colaboradores, ¿no? En fin, bueno. Hay una palabrita ahí que aparece al lado de las cifras numéricas, dice UIT, ¿no? Ya, grábense bien esto, ¿eh? Porque eso va a ser parte de la tarea. UIT significa unidad impositiva tributaria. Ahí está al final de la diapositiva. Unidad impositiva tributaria, la UIT. La UIT es un parámetro que se utiliza para definir, digamos, las actividades de multas, las actividades de sanciones que ponen algunos organismos reguladores, ¿no? Por ejemplo, tú has visto a veces que vas por un parque y ahí en un árbol dice Municipalidad de Los Olivos, te estamos filmando, prohibido miccionar en la vía pública, multa 0.5 UIT. O sea, tú te quedas en el aire. ¿Qué será multa 0,5 UIT? Es que la UIT tiene un valor. Actualmente está en 4.300 soles, ¿ya? Cada año va subiendo de acuerdo al costo de vida, ¿no? De acuerdo a la inflación. O sea, si tú eres matemático, vas a decir 0,5 UIT, estamos hablando de 2.150. O sea, en palabras simples, si tú orinas en un parque y te han filmado y detectan quién eres por las cámaras de seguridad, te van a poner más de 2.000 soles de multa, ¿no? Entonces, eso se llama la UIT. Pero claro, la UIT la vamos a aplicar a las ventas de una empresa, ¿ya? La microempresa es aquella que te vende, eso es lo que más interesa, hasta 150 UIT al año. Si quieres operar, lo puedes hacer ya terminando la clase o la mañana, deberías multiplicar 150 por 4.300, ¿no? Te va a dar pues un monto de más de 600.000 soles al año, lo cual significa un promedio de 1.500, 1.600 soles diario de ventas como máximo. O sea, no es que venda 150, sino hasta 150. Si yo le pregunto al demolintero de la esquina, amigo, ¿cuáles son tus ventas diarias? Él me dice, mire, profe, yo vendo 400 soles diarios en desayuno. O sea, estamos hablando de 12.000 soles al mes, estamos hablando de más o menos unos 150.000 soles al año. O sea, está debajo de las 150 UIT, pero ese es el límite. Pues. O sea, lo máximo que puede vender es hasta 150 UIT. Y la cantidad de trabajadores generalmente varía, ¿no? Ahí podemos poner de 10 hasta 15, pueden ser incluso hasta 20, es relativo. La cantidad de trabajadores es relativo, porque hay empresas que, por ser pequeñas, a veces cambian rápidamente de personal, ¿no? El número de trabajadores. Por ejemplo, si yo tengo un restaurante y he estado en crisis por la pandemia y tenía 3 cocineros y 3 mozos, ¿no? Ahora los 3 mozos los he botado, los he despedido y los 3 cocineros, aparte de preparar la comida, también hacen de mozos. O sea, en un ratito he bajado mi número de trabajadores porque, bueno, es una microempresa que se puede adaptar rápidamente a la situación económica, ¿verdad? Por eso es relativo lo de la cantidad de trabajadores. Lo que manda es las ventas al año, ¿ya? Las ventas al año. A ver, una pequeña empresa,
ya es aquella que te vende, ahí cambia ya la cifra, se hace mucho más intensa, hasta 1.700 UIT. O sea, se supone que para ser pequeña empresa tiene que vender a partir de más de 150 UIT, obvio, más de 150 UIT hasta un máximo de 1.700. Ahí estamos hablando de más o menos unos, ¿cuánto? Pues 20.000 soles diarios, ¿no? Estamos hablando de unos 18.000 soles al día como máximo, ¿no? Para que eso ocurra, pues se habla de una pequeña empresa. El Emporio de Gamarra, si ustedes van al Emporio de Gamarra, ahí operan cerca de 20.000 empresas. La mayoría de ellas son pequeñas empresas, ¿no? Preguntas, ¿cómo se llama la empresa? Confecciones Juanito, ¿no? ¿Qué hace? Produce vestidos para bebés, ¿no? Para niñas. Bueno, ¿cuánto vende? Te vende un promedio de 1.000 soles al día. Entonces, ese tipo de empresa se considera como pequeña empresa. Hay ventas que a veces suben a 10.000, a 15.000, pero es relativo, ¿no? Ahora, la cantidad de trabajadores o colaboradores también es relativo. Podemos decir que pueden llegar hasta 60, hasta 50, algunos dicen hasta 70, eso es relativo, no es determinante la cantidad de trabajadores. Lo que manda, escuchen bien, son las ventas, ¿ya? Tú puedes cambiar el número de trabajadores, pero no el tamaño de tu negocio, ¿no? A ver, una mediana empresa es aquella que te vende ya más de 1.700, se entiende, UIT, hasta 2.300, ¿no? O sea, es más fácil ser mediana empresa de pequeña a mediana que ser pequeña empresa desde micro. Mira la distancia. De 150 a 1.700, la distancia es mucho mayor que de 1.700 a 2.300, ¿no? Por eso que en el Perú la mayoría de empresas se quedan en micro, ¿no? El 95% de empresas que hay en el Perú son microempresas, porque el crecimiento es un poco más complicado, ¿ya? A ver, mediana empresa te puede tener hasta un máximo de 100 o de 120 trabajadores. Si son 122, no me molesto, es normal. O sea, no interesa tanto el promedio de trabajadores, sino lo que es el nivel de ventas, ¿ya? Y obviamente si las ventas pasan de 2.300 UIT, se van a llamar grandes empresas, ¿ya? O sea, ya eso ya se deja para niveles de ventas superiores, pues solamente habría que hacer un cálculo ahí. Por ejemplo, a ver, ¿quién es Flores Geraldine? Prende tu micro, Flores Geraldine, por favor. Maestro, buenos días. Buenos días, señorita. Flores Trejos eres, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya, a ver, te voy a hacer una pregunta. Piénsala porque es bien fácil. Dame un ejemplo de gran empresa. Puede ser una empresa, Coca-Cola también. Ahí está, la Coca-Cola, pues, ¿no? Ya la Coca-Cola, inclusive, aparte de ser gran empresa, tiene una categoría distinta, ¿no? Se llama transnacional. ¿Por qué se llaman transnacionales? Porque son empresas que operan en casi todo el mundo. Basta que operen en 2 países, ya se considera una transnacional, ¿no? Por ejemplo, la franquicia de KFC, ¿no? Evidentemente es una forma de gran empresa. Se dice franquicia porque venden su nombre, venden su patente a empresas en otros países, ¿no? Pero operan como si estuvieran, pues, de manera original, ¿no? Es como, por ejemplo, Gastón Acurio, ¿no? Hace 20 años empezó con un restaurante en Barranco, ahora tiene 78 restaurantes en todo el mundo. Inclusive tiene franquicias que tú vas a Estados Unidos y encuentras cerca de 20 restaurantes que se llaman Panchita. Mira ese nombre, Panchita, ¿no? Que vende la comida criolla del Perú. Entonces, son empresas que tienen un tamaño de venta, pues, imagínate cuándo venderá uno de esos restaurantes. Entonces, con eso ya tienes el tamaño de la gran empresa. Está bien, hijita, no hay problema, ya te apunté, ¿ya? A ver, ¿quién es? A ver, hay una alumna, La Cruz, Yadira. Buenos días. Buen día, maestro. Ya, a ver, te voy a hacer una pregunta, ¿ya? Bien, fácil nomás, elemental. ¿Cuál es la ventaja? A ver, dame tu criterio, lo que quieras tu criterio. ¿Cuál es la ventaja que tiene una microempresa con relación a la gran empresa? A ver, para ponértelo en manzanitas. ¿Qué diferencia o qué relación encuentras tú, por ejemplo, entre la bodeguita del barrio, ¿no? La esquina, y Plaza Vea?
Claro, la bodeguita es una microempresa, ¿no? Plaza Vea, pues es Claro, una gran. gran empresa. Una gran empresa. ¿Cuál es la Mm, ventaja que tiene ser bodega con relación a una empresa como Plaza Vea? una ventaja Una ventaja, o sea, para la economía, pues no tanto para los dueños, ¿no? Por ejemplo, a ver, que, una pregunta, si tú quieres buscar trabajo, ¿no? En tus vacaciones quieres trabajar esos 2 meses, ¿dónde sería más fácil encontrar el empleo? en una, En la bodeguita, ¿no? ¿O no? claro, en una bodeguita. Claro, porque como Sí, eres claro. del barrio y el señor te conoce y tú le dices, señor, deme trabajo, peto 2 meses para pagar mi colegio Saco Olivero, no hay problema. Él te va a dar Sí, empleo, inclusive de manera informal, no vas a estar en planilla, pero vas a tener trabajo. En cambio, en Plaza Vea tienes sí, que hacer todo un concurso, ¿no? Te sí, presentas claro, en junio, recién te llaman en claro. diciembre, te toman examen en La- llega a 2040 y recién vas a ser aceptado. Entonces, esa es una ventaja, ¿no? Ya, hija, está bien, gracias. Claro, Gracias. Evidentemente, las microempresas tienen la ventaja de que son las fuentes de empleo más importantes que hay en un país. Si tú haces una encuesta ahí en tu barrio, ¿dónde se va a trabajar, señora, amigo? ¿Dónde te vas a trabajar? La mayoría lo va a hacer en las unidades de producción que se consideran como microempresas en un país, ¿ya? A ver, vamos a pasar ahora a una segunda idea, ¿ya? Vamos a pasar ahora a una segunda parte de nuestro tema, que es las principales sociedades mercantiles que hay en un país, ¿ya? Miren, cuando ustedes clasifican las empresas de acuerdo, digamos, a la gestión, de acuerdo a cómo se organizan, van a tener en cuenta que hay empresas que son individuales, ¿no? Y hay empresas que son societarias, o sea, que están organizadas por aporte de los socios, ¿no? Una empresa individual es aquella que, como su nombre lo indica, tiene un solo dueño. O sea, eso significa que ese dueño no es que no tenga amigos, sino que no tiene socios, ¿no? Él mismo pone el capital, él mismo aporta la inversión y aparte que hace de mil oficios, o sea, es el que organiza, el que produce, el que hace la logística, es el que hace las ventas, el que maneja las finanzas, el que cuida el local, o sea, eso, por ejemplo, en el Perú predomina de una manera, pues, en los emprendedores, ¿no? La señora que ya sale a vender, por ejemplo, mazamorra en este frío invierno en la puerta de su casa, ya es una empresa. Claro, informal, pero lo es. Pero es una empresa individual. Señora, ¿quién es su socia? Yo misma, dice. Entonces, ¿eso por qué? Porque es evidente que hay un emprendimiento. Por eso nosotros en el tercer bimestre vamos a tener una especie de seminario, ¿no? Así virtual también, sobre el tema del emprendimiento para que ustedes entiendan por qué el Perú, por ejemplo, como las economías subdesarrolladas, tienen que basarse en los emprendedores para poder tener un crecimiento, ¿no? Pero ese emprendimiento, por lo general, lo haces tú mismo, ¿verdad? No te gusta tener que compartir tus ideas o tus inversiones, ¿está bien? También existe otro tipo de empresas societarias que se les llama sociedad civil, ¿ya? La sociedad civil generalmente es la reunión de un grupo de profesionales, ¿no? Que realizan una actividad en beneficio colectivo, o sea, en beneficio de ellos mismos, donde las ganancias se reparten, pues, de manera equitativa. Normalmente eso pasa a nivel de los abogados, por ejemplo, ¿no? Dice estudio jurídico González y asociados, ¿no? Esa es una forma de sociedad civil, pero eso por el momento no nos va a reunir tiempo, ¿no? Lo que vamos a ver es ese cuadro. Tú observas ahí las sociedades mercantiles, o sea, estamos hablando del aporte, ¿no? Lucrativo que hacen los socios. Existen 4 modalidades, ¿no? Está primero la sociedad colectiva, ¿no? Que es la forma de empresa de menos peso en el Perú a nivel mercantil. Luego viene la sociedad en comandita, así se le llama, en comandita. Luego viene la sociedad de responsabilidad limitada. Y luego viene la más importante, pues, ¿no? La famosa SA. Ustedes siempre van a ver que la mayor parte de empresas en el Perú, aparte de la denominación comercial, al final dice SA, ¿no? Por ejemplo, funeraria, tus ojos se cerraron, SA.
O sea, estamos hablando de una sociedad anónima, ¿no? Una sociedad anónima. O de repente, corporación Bacchus y Johnston, sociedad anónima. Y a veces dice SAA y SAC. O sea que la sociedad anónima puede ser abierta cuando dice A, o cuando dice C puede ser cerrada. ¿Por qué cerrada y por qué abierta? Eso también tiene su explicación. Así que voy a tratar de explicar con algunos conceptos básicos, ¿ya? Para que no genere un trauma, pues, colectivo el tema, ¿ya? A ver, la sociedad colectiva son empresas por lo general familiares, ¿no? Normalmente los socios son padres con hijos, son los propios hermanos, los socios son personas muy allegadas, ¿no? O sea, tus causas, ¿no? Tus pinches más conocidos van a ser de socios en este tipo de empresas. ¿Ya? Por lo general, el promedio máximo es de 12 hasta 20 socios. ¿Por qué no hay muchos socios? Porque evidentemente la familia pues no es tan numerosa, ¿no? O sea, creo que si el papá, la mamá y sus 3 hijos hacen una empresa, son 5 socios. Pero papá, mamá y 18 hijos es bien difícil, ¿no? Por eso decimos que la cantidad de socios no es muy numerosa, ¿ya? Son empresas en donde la responsabilidad, o sea, el compromiso que asume el socio, va a ser de solidaridad, o sea, va a ser solidaria, va a ser patrimonial y va a ser ilimitada. Bueno, ¿qué significa esto? Que si la empresa, por ejemplo, gana, o sea, tiene utilidades, todos nos beneficiamos en función al aporte que hemos hecho. Pero si, por ejemplo, la empresa tiene pérdidas, y hay que asumir esos pasivos, hay que asumir esas pérdidas, entonces se va a responder de acuerdo a lo que cada uno ha aportado. Y si por ahí alguno de los socios no tiene el suficiente patrimonio, o sea, patrimonio se le llama a la propiedad que uno tiene de manera individual, no le alcanza ese patrimonio, entonces el otro socio va a responder por él. Profesor, pero ¿cómo es posible que yo me haga cargo de la deuda de uno de los socios? Es que ese socio que tú te vas a hacer cargo de su deuda es tu hijo, pues, o es tu hermano, o es una persona muy allegada. Por eso que se le conoce como responsabilidad solidaria. Y se llama ilimitada porque el socio, pues, responde más allá de lo que ha invertido. Si tú has puesto 10.000 soles en un negocio, por ejemplo, de avícola, vas a hacer una avícola con tus hermanos, ¿no? Y la empresa quiebra, ¿no? Por la crisis, por la pandemia, entonces eso te va a obligar a vender tu carro, a vender tu casa, a vender tus cosas para poder asumir el compromiso con los bancos, pues con los acreedores que se tengan, ¿no? Esa figura se le conoce como la sociedad colectiva, ¿ya? La sociedad colectiva. Bueno, la gestión significa el manejo, o sea, significa la gerencia, la administración. ¿Quiénes van a gestionar este tipo de empresas? Lo van a hacer los socios colectivos. Evidentemente los elegirán pues al patriarca, puede ser el papá, puede ser el amigo que tenga más respaldo, que tenga más aporte, ¿no? Ese tipo de empresas se llama sociedad colectiva. Ahora, no es muy común. O sea, si hablamos de 100 empresas en el Perú, pues, es más, exageremos, de 500 empresas hay una que sea colectiva. O sea, no es tan predominante en la economía peruana, pero hay esa posibilidad. Porque ¿qué socio se va a arriesgar pues a perder todo lo que tiene, ¿no? No solamente lo que invirtió, sino además también va a perder su propio patrimonio, ¿ya? La segunda forma se llama sociedad en comandita. ¿Por qué se llama sociedad en comandita? Bueno, la palabra comandita, comadrita no, comandita viene de comando, ¿ya? Comando significa que alguien dirige un negocio. La sociedad en comandita es aquella que tiene como mínimo, obviamente, 2 socios, pero no hay límite, ¿ya? O sea, eso significa que pueden haber 30, pueden haber 200, pueden haber 11.000 socios, ¿no? Aunque no es tanto tampoco, pero no hay límite en la cantidad de inversionistas. Y además, el capital, ¿no? Y la responsabilidad es compartida por los socios colectivos y comanditarios. Profe, no entiendo, ¿cómo es eso de que hay socios colectivos? O sea, lo anterior también, claro, porque una sociedad en comandita es aquella en donde los hermanos, los familiares, me dejo entender, como quieren crecer en inversiones, han decidido crear una sociedad en comandita, es decir, invitan a socios. Son terceras personas, pero que no son familiares ni tan allegados.
Y esas terceras personas, que se llaman socios comanditarios, ponen billetes, ponen local, ponen máquinas, ponen vehículos, o sea, ponen capital para empezar el negocio. Obviamente, si hay ganancias, todos ganan. Pero el problema va a ser si es que la empresa está en una crisis financiera, está endeudada, los que van a asumir la deuda total van a ser los socios colectivos. El comanditario solamente lo que va a perder va a ser el aporte que ha realizado. Si yo, por ejemplo, aporté 10.000, ¿no? Esos 10.000 los voy a perder, pero no voy a perder mi patrimonio, o sea, no voy a perder mis propiedades, ¿no? Esa es la ventaja de ser comanditario. Como no soy tan pata de los dueños, no soy tan familiar, no soy tan allegado, puedo solamente perder lo que he aportado. En cambio, los colectivos, ¿no? Solamente, bueno, aparte de perder su capital, también están comprometiendo, pues, su propia vida, ¿no? Comprometen hasta su automóvil. Y obviamente la gestión tiene que estar a cargo de los socios colectivos, ¿ya? Una pregunta, ¿por qué el socio comanditario, o sea, el socio que ha sido invitado, que no es familia ni amigo de los dueños, ¿no? ¿Por qué no maneja la empresa? ¿Por qué no tiene la responsabilidad de gerenciar o de gestionar? La respuesta sería por una razón, porque el socio comanditario no arriesga mucho. El comanditario dice, si yo hago quebrar la empresa, voy a hacer quebrar a los socios colectivos, pero yo no me perjudico mucho. Por eso que hay esa, digamos, situación, ¿no? De que el socio comanditario no tiene capacidad de gestión. Luego viene la tercera, que se llama la sociedad de responsabilidad limitada, la famosa SRL. Tú a veces, por ejemplo, cuando vas por las avenidas ¿no? comerciales de Izaguirre, Antuna de Mayor, o vas por la Panamericana, por tu zona, ahí por Guandoy, ¿no? Ustedes, la mayoría son de por ahí, van a encontrar negocios donde el nombre de la empresa está acompañado siempre de SRL, ¿no? Cuando te vas al mercado de Guandoy y ahí dice, ¿no? Comercial Libertad SRL. Tú dirás, ¿qué será SRL? ¿El nombre del dueño? No. SRL significa Sociedad de Responsabilidad Limitada. Es una empresa en donde hay un mínimo de 2 socios, ¿ya? Obvio, y el máximo es de 20. No puede haber más de 20. O sea, ahí sí se limita el número de socios, ¿no? Pero hay una pequeña observación, que todos los socios son iguales, ¿ya? O sea, el capital de la empresa es alícuota. ¿Qué significa que sea alícuota? Alícuota significa que el capital está dividido en partes proporcionales. Hay un ejemplito. Vamos a suponer que en una empresa el capital social es de 500.000 soles, ¿ya? Supongamos, esa Comercial Libertad tiene un capital de 500.000 soles. Y hay 5 socios. Eso significa que cada uno aportó 100.000. 100.000 por 5 da 500.000. O sea, no puede haber socios mayoritarios o minoritarios. Todos los socios tienen proporciones iguales a la hora de aportar el capital, ¿ya? Por tanto, si la empresa gana, ganan todos por igual. Si la empresa pierde, todos pierden por igual. Pero ¿cuál es la ventaja de una SRL? Que si el socio, digamos, ve que la empresa ha quebrado, él solamente va a perder lo que ha invertido. O sea, no va a perder su patrimonio, no va a perder, digamos, su respaldo personal. Por eso se llama responsabilidad limitada. O sea, si la empresa tiene una deuda de 1 millón de soles y el capital de la empresa solo es de $500,000, significa que hay un $500,000 que no se puede, digamos, asumir, que hay un $500,000 que no se va a poder responder. Eso es justamente la ventaja de una SRL. Por lo tanto, cuando un acreedor, digamos, un banco, le presta pues a este tipo de empresas, tiene que saber a quién le está prestando. Si el banco le presta una SRL, obviamente tiene que prestarlo con bastante cuidado, porque sabe que solo se responsabiliza por lo que ha invertido, ¿no? En cambio, en la colectiva no hay problema, porque si la deuda pasa lo que la empresa vale, entonces la diferencia la ponen los mismos dueños, ¿no? Venden su casa, venden sus propiedades. Esa es la diferencia, ¿ya? Y bueno, y la gestión va a estar a cargo de terceras personas, ¿ya? Profe, no entiendo cómo son terceras personas. O sea, si por ejemplo hay 8 socios, ellos van a elegir a un noveno, que no es socio, sino una novena persona, la tercera persona, que se va a encargar de gestionar la empresa. O sea,
el gerente del negocio no puede ser uno de los socios, porque como todos son iguales, entonces si todos somos iguales y hay uno que va a ser el elegido, los demás evidentemente van a tener un conflicto ahí de discriminación, un conflicto de intereses personales, ¿no es cierto? Bueno, y ahora sí llegamos a la sociedad más importante que tiene la organización mercantil en el Perú. Se llama sociedad anónima, ¿ya? A ver, antes de explicarla, yo le voy a poner un 20 en el examen oral, porque esto es un examen oral, ¿ah? Opa, examen oral, ¿ya? Ya estamos llenando nuestro registro virtual, ¿ya? En vivo, ¿ya? Y como está grabado, no hay ningún problema, ¿ya? A ver, me han hablado de este alumno que es uno de los que mejor responde. A ver, ¿quién es Montalvo de la Cruz? Eduardo Alonso. Montalvo de la Cruz. Sí, Ahí. profe, A ver, Montalvo, ¿me escucha? un ratito, ¿ya? A ver. Dígame. Montalvo, una pregunta. ¿Por qué se le llama sociedad anónima? ¿Por qué la palabra anónima? SA, ¿no? Está visto siempre que la mayoría de las empresas dice SA. Ahora que veas el recibo que llega a tu casa de la empresa Enel, ¿no? Dice sociedad anónima. La luz, ¿no? Cuando veas Sí. el recibo de Telefónica, Movistar, le va a decir SA, sociedad anónima. ¿Por qué se llaman anónimas? Dame tu criterio, no es que te obliga a que me respondas correctamente. Bueno, para mí quizá podría ser una sociedad anónima como que hace sus acciones, pero no da su identidad. Ya, muy ¿Podría bien, ser eso? ya está bien tu criterio. Lo importante es el criterio. A ver, Roberto Chente Angulo. Prende tu micro, Sí, Chente. maestro, buenos días. Buenos días, quiero tu Se le, criterio. Por si acaso, muchachos, como ah, ustedes para mí son nuevos, a mí no me gusta la paporreta de memorizar algo. Eso no sirve, lo que interesa es tu criterio. Economía es una ciencia directa. respondo, ¿no? Ahora. Sí, dame tu criterio, ¿por qué? Ah, bueno, sería porque su responsabilidad viene a ser muy limitada. Muy bien, muy bien. Tiene una responsabilidad limitada, claro. Pero, o sea, eso implicaría que puede ser igual que la anterior. Sin embargo, no es igual. Te doy una primera diferencia. En una SRL, la anterior, el aporte de los socios es así, el líquido, o sea, directo. En cambio, en la anónima es diferente. En la anónima, el que aporta no lo hace en dinero, lo hace en unos papeles, ¿no? Unos papeles que se llaman acciones. Entonces, tú hablas de accionistas, ¿no? Cuando la televisión dice, vamos a presentar una entrevista con el señor Carlos Rodríguez Pastor, accionista principal de la empresa, ¿cómo es Profe, la de Plaza interferencia. Vea. Ahora, ¿qué No significa se ser entendió. accionista? Dime, hijo. Profesor, Dime. hay diferencia. ¿Cómo? No se Ahí entendió lo último que dijo. no se entendió lo que he ya. explicado. Todo lo ¿Te que explicó refieres no a se la entendió. interferencia? Ya, o sea que el accionista del negocio, evidentemente, aporta no dinero, lo que aporta son esos créditos, se llaman acciones. Las acciones representan un valor nominal. Las acciones van a representar un valor monetario, ¿cierto? Van a representar un valor monetario que va a generar que el socio tenga poder en la medida que tenga más acciones. A más acciones que tenga, tiene más poder. Por ejemplo, a ver, Patricia Rojas. Hola. Patricia Rojas. Profe, no se le entiende. ¿No se escucha bien? ¿Se escucha el audio bien? Por ahora. Ya, ahora sí se escucha bien, ¿sí? Sí, pero lo que he explicado no se entendió. Ya. Mira, estábamos hablando es por el audio, ¿ya? Que las acciones van a representar una parte de capital de una empresa. Por ejemplo, si yo tengo 10 acciones de 10 soles cada una, en realidad tengo 100 soles cada una, pero mi aporte no es 100 soles, mi aporte son 10 acciones. Por tanto, tú en una sociedad anónima no vales porque te llamas Juan, te llamas María. En una sociedad anónima vales por la cantidad de acciones que tienes. Por ejemplo, hay un banco que se llama el Banco de Crédito. Y el banco de Crédito es una sociedad anónima. Es un banco donde existen casi 15.000 accionistas. Entonces, la cantidad de accionistas que hay en ese banco, de los cuales el señor Dionisio Romero o el Grupo Romero tiene el 90% de acciones.
tiene evidentemente disculpe, hay una mucha sola interferencia. persona, lo cual indica que en una sociedad anónima el peso que tú tengas en el negocio dependerá del número de acciones que se tenga, ¿no? A más acciones, más poder. Y la ventaja que tiene una sociedad anónima es que el socio solo pierde el capital invertido, ¿no? Solo pierde las acciones que ha invertido, pero no pierde, evidentemente, su, digamos, su patrimonio, o sea, su bienes personales no van a estar comprometidos. A ver, se ha escuchado hablar de los errores, evidentemente, por eso hoy hablaremos sobre esto, vamos a hablar de nosotros. A ver, para terminar con esta parte teórica, ahí aparece, dime, dígame, ¿alguna duda? No se entendió, profe, nada. Ah, entendió, profe. ¿No se escucha bien? Maestro. No, nada de lo que explicó. Nada, Todo lo que explicó no se entendió nada. Pero el audio está Diferencia. bien. No. ¿No Cuando se explicó, escucha bien no. el audio? ¿Se Cuando escucha con explicó, no. interferencias? Sí, sí, sí. Ah, ya. Bueno, vamos a tratar de sobrevivir, ¿ya? Porque nos quedan 10 minutos, ¿ya? ¿Correcto? Ya la siguiente clase esto se va a cambiar. Vamos a hacer un agregado. Pero vamos a intentar que lleguemos a sobrevivir, ¿ya? A ver, todas las empresas, ya todas las empresas están sujetas a un proceso, ya, están sometidas a características modernas, ¿no? Entre los cuales, evidentemente, vamos a mencionar, por ejemplo, la producción en masa, llamada también producción masiva, ¿no? Producción masiva significa que las empresas producen en grandes cantidades, esa es la primera producción. Segundo, que están especializadas, ¿no? Se dedican a una determinada actividad productiva. No hay empresas comerciales, hay empresas de servicios, hay empresas de servicios educativos, hay empresas industriales, hay una diferenciación, evidentemente. Luego viene la localización, ¿ya? La localización significa la ubicación de las empresas dentro de una determinada área geográfica. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de conserva de pescado, voy a poner mi fábrica pues en un puerto, ¿no? O cerca a un puerto, porque tengo la materia prima obviamente mucho más cerca. La estandarización significa que las empresas producen bienes determinados en determinada característica. No hay relación con el bien de tamaño máximo. Y dice una relación entre se estandariza pues dentro de la productividad industrial. Luego viene la racionalización. La racionalización significa que las empresas se dividen el trabajo para hacer mucho más eficiente la productividad. Y luego viene la integración. La integración es requiere que las empresas se unificarse para tener pues mejores resultados dentro de su proceso, ¿ya? A ver, vamos a ¿sí? Habían problemas con el audio, ¿verdad? Sí. Maestro. Ya, no hay problema. La última parte esta que no se escuchó bien fue Sociedad Anónima, creo, ¿no? ¿Sí? Sí, todo eso. Ya, esto lo vamos a explicar en la siguiente clase, porque tenemos que apurar. Ya, la otra semana, antes de empezar, como la otra semana vamos a ver producción y costos, vamos a mencionar Sociedad Anónima, ¿ya? A ver, vamos a trabajar ahora la parte relacionada con el material, ¿ya? A ver, rapidito, por favor. Ahí tenemos, ¿ya? La empresa. A ver, vamos a mencionar solamente una pregunta. A ver, dice, complete los espacios en blanco. A ver, primera pregunta. Dice, la empresa tiene un fin, ahí está, lucrativo. ¿Ya? Por ahí. En la primera parte que está completada, por ahí, lucrativo. Tiene un fin lucrativo. ¿Ya? Porque busca obtener las máximas ganancias, ¿ya? Las máximas ganancias y reducir costos. Maestro, no se le escucha nada. ¿Ya? Tiene un fin lucrativo porque busca Maestro, no se le obtener entiende. las máximas ganancias y reducir costos. ¿Ya? Esa sería entonces la solución a la primera parte, ¿ya? Obtener las máximas ganancias y reducir costos. ¿Listo? A ver, la 2 dice, la empresa se clasifica en la primera clasificación que pueden ser privadas. Privada y pública. Y públicas, muy bien. Privadas y públicas, perfecto. ¿Ya? Disculpen por el problema del audio. Ya, esto pasa en todo el día. A ver, las empresas, ¿qué debo poner ahí? ¿Privadas o públicas? Pública. Públicas, muy bien. Empresas públicas, perfecto. Empresas públicas. A ver, la pregunta número 4. Ahí está. Ya, veamos. Relacionar, a ver, microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa. A ver, la primera dice, el número de trabajadores es mayor de 20, pero menor que 100. Bueno, generalmente se le considera como una empresa mediana, ¿no? Se le considera como una empresa mediana. Esta de acá, es relativo lo del número de trabajadores, ¿ya? Empresa mediana. El número de trabajadores no excede a 10. Eso sería una Microempresa. microempresa.
Arriba es mediana, abajo es micro, pero eso es relativo, como digo. Lo que manda son las UIT. El número de trabajadores es mayor. Aquí esto puede ser Gran A, empresa. ¿no? Gran empresa. El número de trabajadores es mayor que 100, gran empresa. Muy bien. Y el número de trabajadores no excede a 20. Pequeña O sea, empresa. Pequeña empresa. Es Pequeña relativo, empresa. puede ser 50, lo que manda son las ventas, ¿ya? A ver, la número 5, esa sí tienes que hacerla. Ahí dice sociedades mercantiles, empresa individual, empresa privada, empresa pública. Vamos a ver. Con la Dice, última. pertenece a una sola persona y está organizada por él. Obvio, pues, empresa individual, ¿no? Por ejemplo, el señor que arregla zapatos en tu barrio, la renovadora, esa es una empresa individual, ¿no? El señor que en la esquinita se pone a vender su ceviche, ¿no? La tía Kobe, ahí está, ese es el ejemplo de una empresa de tipo individual, ¿ya? A ver, el tío Muerte también, que te vende el choncholí, el anticucho, ¿no? Es una empresa individual. La empresa privada, a ver, ¿cuál cuadra ahí? Organizada, Organizada, dirigida y controlada. Dirigida y controlada por sus propietarios, muy bien. A ver, la empresa pública también se llama estatal. Estatal. Por ejemplo, Sedapal, Petroperú, ¿no? Son empresas públicas. Y bueno, vienen las sociedades mercantiles, que sería constituida por personas con fines lucrativos, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho que hay 4 sociedades mercantiles. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Sociedad donde son Colectiva. familiares. Colectiva. Luego viene en comarca, responsabilidad limitada, y la última que no quedó muy claro Anónima. por el audio, que es la sociedad anónima, ¿ya? La ¿Cuál llamada era la sociedad segunda? anónima. A ver, vamos de frente a las 7, a ver, ¿ya? Porque tenemos que ganar tiempo, rapidito, muchachos. Pregunta número 7. Vamos a ver si es verdadero o falso, ¿ya? Dice, en la pequeña empresa, el propietario no necesariamente trabaja en la empresa. Bueno, eso es cierto, porque por lo general, pues en una pequeña empresa estamos hablando de ventas de ¿cuánto? De hasta 1.700 UIT, ¿no? Trabajan un promedio de 20, 25, 60 personas, ¿no? Pero a veces el socio no necesariamente trabaja en el negocio, ¿no? Claro, puede ser el gerente, puede tener los negocios. Así es. Dice, el número total de trabajadores en la empresa no excede a 40 personas. Bueno, por lo general, también por ingresan las ventas, ¿no? Hay que empresa, el propietario labora en empresas, sí, pues, empresas son obviamente las chiquitas, ¿no? El que invierte también tiene que trabajar ahí, pues. Por ejemplo, si tú pones tu salchipapería, ¿no? Con 2 socios, tú debes estar ahí también, porque tienes que fiscalizar el negocio entre pocas personas. Claro, las pymes surgieron en la década de 1950, ¿no? Pymes significa pequeñas y medianas empresas, ¿ya? En realidad, las pymes se hicieron fuertes a partir de los años 90, ¿ya? O sea, con el gobierno de los últimos, se empezó a hacer asignaciones a nivel de las pequeñas y medianas empresas, ¿ya? Entonces, esto ya evidentemente falso, porque aquí los sí son importantes a partir de la década de los 90, ¿ya? A ver, la pregunta número 8. Dice, colocar verdadero o falso. A ver, tener un fin lucrativo no es una característica de la empresa, sí es una característica. Si no ganas, ¿para qué haces empresa? O sea, que la primera sería falso, ¿no? A ver, el aporte de cada socio en una sociedad anónima cerrada está representado en participación. Cuando se dice participación, se dice acción, ¿ya? Es una acción, bueno, que representa una parte del colectivo. La tercera dice, o sea, la tercera dice, el aporte de cada socio en una sociedad de responsabilidad está representado en acción, de participación, que son aportes efectivos, ¿no? Claro, la tercera se llama tercera, la segunda, la tercera. Y el fin mercantil es lo último de toda la unidad empresarial, ¿no? Aparte que el empresario es económico, cuando produce, mercantil cuando vende, lucrativo cuando viene, y participación social, responsabilidad social, cuando cuida a los trabajadores, de la de sus clientes, eso sí no se la regla de una empresa de sociedad mercantil. A ver, si pueden hacer alguna pregunta. A ver, un ratito. Profesor, ¿cómo queda las 7 y las 8? Queda para ustedes, papá, ¿ya? A ver. Ahí está. A ver, la pregunta número 11.
No se escucha, profe. ¿Han visto el chat que he escrito? No. Ahí está la tarea. No, profe. No aparece nada, maestro. No aparece nada. Profesor, no nos ha llegado nada. Lo mandó en privado, creo, a alguien. Mandado en privado a alguien, profe. No, está para todos. No, no hay nada. No sale No nada. sale nada, profe. ¿Quién está viendo anime? ¿Quién está viendo yo soy? Yoyos, ¿quién está viendo yoyos? ¿Profe? ¿Quién está viendo yoyos? Ya, pe. Miércoles. Es yoyos, se nota. Será maestra. Ah, profe, ahora sí no se le escucha nada. Profesor, su micrófono está silenciado. Profe, no se le escucha nada. Profesor, su micrófono sigue silenciado.